¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este viernes día 1 de diciembre. Ya saben que los viernes pues a veces hacemos un programa un poco distinto con alguna otra entrevista que a veces tiene que ver con el ámbito de la literatura o seguimos hablando también de actualidad política. Lo que no puede faltar, sea viernes o sea el día que sea, es el repaso de Alfonso Rojo. Titulan los medios de comunicación no adictos al régimen haciendo balance de lo mal que va España con una frase lapidaria: jueves negro para Sánchez. Como periodista, discrepo, aunque solo parcialmente. Todos los días son negros desde que nos cayó encima esta peste, partiendo de la evidencia de que la mayoría de las cosas son oscuras en el sanchismo. Hay que reconocer de todas formas que la de ayer fue una jornada particularmente lóbrega para el jefe del PSOE y sus compinches. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento a dedo de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El Consejo del Poder Judicial, por primera vez en su historia, rechazó el nombramiento de un fiscal general, subrayando que el socialista García Ortiz no es persona idónea para ese cargo. Israel, que ha reanudado en Gaza la batalla contra los terroristas de Hamás, retiró su embajadora en Madrid tras escuchar cómo desbarraba en televisión el antisemita Sánchez. Sí, antisemita. El gobierno italiano criticó la ley de amnistía Sánchez-Puigdemont porque amenaza el Estado de Derecho en España. Más o menos en línea de lo que hicieron el veterano socialista Felipe González y Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas desveló que ha detectado un descontrol del carajo de la vela en los contratos de la fundación que preside la vicepresidenta Nadia Calviño. En otras palabras, que los socialistas siguen a lo de siempre, que son los puticlús con tarjeta de oro oficial y pillar a dos manos en la caja a la que van los impuestos de todos los contribuyentes españoles. Repsol amenazó con llevarse a Francia o a Portugal inversiones de 1.500 millones por la falta de seguridad jurídica y fiscal que esparrama la coalición Frankenstein. La lista es mucho más larga, pero no son estos tiempos de lamento, sino de lucha, y debemos centrarnos en lo importante, que para mí ahora es esa negociación secreta que Sánchez y el PSOE perpetran en Ginebra con Puigdemont y los golpistas catalanes bajo la supervisión anónima de los bien pagados representantes del mal llamado Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant. Digo bien pagados porque encima pagaremos nosotros sus orondos emolumentos. Para ponerles a ustedes en perspectiva, quiero recordar que esos fulanos son los que se lo llevaron crudo mediando y haciendo de testigos en las negociaciones entre los narcoguerrilleros de las FARC y el gobierno de Colombia o entre las bandas que protagonizaban la carnicería en Libia. Sánchez, que acaba de lanzar su Ministerio de la Verdad, creando una Dirección General de Discurso y Mensaje en la Moncloa, etiquetó en televisión española a estos de la Henri Dunant como acompañantes. Eso, cuando nos enteramos de que planea ascender a número 2 de la Policía Nacional al comisario Manuel Soto Seoane, quien como jefe superior en Madrid se encarga de reprimir a porrazos, con gases y pelotas de goma la protesta diaria de los indignados ante la sede del PSOE en Ferraz. Y que el gran ecologista Sánchez, el supuesto azote del calentamiento global, moviliza un Airbus, un Falcon y un Super Puma para irse a pontificar en la cumbre del clima en Dubái, contaminando, que es lo suyo. Hoy mi compañero José Antonio Puglisi ha estado hablando con Alexander Rangel, que es director del grupo Sí España, sobre todos los cambios que está habiendo respecto a viajar a Estados Unidos y las sanciones que se pueden aplicar a quienes viajen a Cuba
antes de viajar a ese país, a Estados Unidos. Ellos se lo explican mejor que yo. Nos encontramos con Alexandre Rangel, director de Grupo Sí España. Bienvenido, Alex. Hola, un placer. Gracias por la invitación. Hemos visto que hay una situación con aquellas personas que están viajando a Cuba y que podría generarles ciertos conflictos al momento de intentar viajar como turista a Estados Unidos. ¿Nos podrías contar un poco en qué se basa esta situación, que es nueva? Sí, mira, te explico. Y esto es bien interesante y muy importante saberlo. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos indicó que todas aquellas personas de cualquier nacionalidad que viajen a Cuba o que hayan viajado a Cuba después de enero del 2021 ya no van a poder ingresar a los Estados Unidos bajo el programa de ESTA. ¿Qué es el programa de ESTA? Algunos países, como la mayoría de los países europeos y en Latinoamérica, el único país actualmente, Chile, pueden ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de una visa. ¿Qué es una visa? Una visa es aquel documento que tú solicitas ante el consulado, ante la embajada americana, para que puedas ingresar a los Estados Unidos. Esto es a discreción del oficial consular si te la otorga o no. Pero los países participantes en el programa de visa waiver, como lo es España, como lo es Chile y otros países de la Unión Europea, no tienen necesidad de ir al consulado para solicitar este permiso llamado visa. Simplemente ingresan a la página web oficial del gobierno de los Estados Unidos para solicitar un documento que es el ESTA, que es una autorización electrónica para poder viajar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguna de estas personas viajan a Cuba, ya no van a poder viajar con el ESTA, sino que van a tener que ir al consulado a pedir una visa. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que un español, por ejemplo, que haya visitado a Cuba después de enero del 2021, si ahora quiere ingresar a los Estados Unidos, ya no va a poder solicitar el ESTA. Va a tener que solicitar una cita ante la embajada americana en Madrid para solicitar una visa. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas que nunca en su vida han solicitado una visa ante el consulado americano, ante la embajada, piensan que es un simple trámite. Bueno, yo hago una solicitud, voy a mi cita, demuestro que voy de vacaciones con mis tickets de aéreo y no hay problema. Y eso es totalmente irreal. ¿Por qué? Porque nada más para ir a la cita, porque tiene que ser una cita presencial, se tarda 1 año y medio en darte la cita. Y después que vayas a la cita, el oficial consular tiene total discreción de negarte o aprobarte la visa. Y la gran mayoría, si la gente no lo sabe, de las solicitudes de visa de turista son denegadas. ¿Por qué? Porque el oficial consular, con el mera sospecha de que la persona se va a quedar de manera irregular o va a trabajar en los Estados Unidos, así sea por un día, por una semana, ya es suficiente para que te nieguen la visa. Y si te niegan la visa y no tienes esta, las probabilidades de que entres a los Estados Unidos son mínimas. Y hoy en día, como está la situación de empleo en España, muchas personas están intentando o están buscando otras opciones migratorias para generar más ingresos y una de estas opciones es en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si viene una persona de 32 años que a lo mejor está desempleada o gana un sueldo muy básico y va a pedir una visa al consulado, lo más probable es que el oficial consular vaya a pensar que esta persona lo que quiere es irse a trabajar a los Estados Unidos. Solamente de pensar, solamente la sospecha es suficiente para que a ti te nieguen la visa. Entonces, en resumen, aquellas personas que están interesadas en viajar a Cuba, que se lo piensen muy bien si dentro de sus posibilidades también está ir a los Estados Unidos. Porque es bastante complicado. Te quería precisar, Ale, si consideras que qué deberían hacer esas personas, porque es verdad que España tiene un vínculo con Cuba, el número de personas de España que viajan a la isla es bastante elevado. ¿Qué deben hacer esas personas que quizás también tienen intereses comerciales o turísticos en Cuba y qué podrían hacer para no perder esa ventana, esa oportunidad de seguir yendo a Estados Unidos? No hay manera. La única manera son aquellas personas diplomáticos y militares que vayan a la isla. Pero cualquier persona que vaya a hacer negocios, cualquier persona que vaya de turista, porque tiene un familiar, porque tiene una pareja en Cuba, si va a Cuba, ya sabe que no va a poder ir a los Estados Unidos con el ESTA.
va a tener que aplicar a una visa de turista en la embajada, lo cual es bien complicado de obtener. No es un simple trámite como muchas personas piensan. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú pides una visa a otros países, pues bueno, tú haces una cita, te la dan en una semana, como te dije anteriormente, muestras tu pasaje aéreo, tu hotel y te la dan. En Estados Unidos no es así, señores. ¿Existen previsiones de que esta medida la quiten a corto plazo o a medio plazo o que incluso se pueda extender a otros países? Porque vemos que la medida se toma porque se considera el gobierno de Cuba simpatizante de movimientos terroristas. Entonces hace sospechar que quizás la medida se pueda trasladar a otros países como Venezuela o Nicaragua, que tienen una situación política bastante similar. Lo pueden hacer. A Venezuela no creo que lo hagan en estos momentos, porque al contrario, Estados Unidos está dando muchos beneficios para los venezolanos. Tenemos el TPS a los venezolanos que están en Estados Unidos, un parol por razones humanitarias, entonces realmente no creo, a Estados Unidos no les interesa porque hay muchos venezolanos que van a invertir fuertemente, sobre todo en el estado de la Florida. Entonces no creo que les convenga estas medidas para ellos. Pero sí sabemos que las personas que viajan de Cuba a los Estados Unidos, muchos de ellos es para quedarse, para residenciarse porque tienen familiares en el sur de la Florida. Entonces es muy común que vayan a quedarse. Quería aprovechar que estamos conversando, Alex, porque sabes que tienes una larga experiencia y que eres uno de los expertos en temas de Golden Visa. Y a lo largo del 2023 ha sido un tema recurrente en el cual ha habido muchos rumores sobre posibles modificaciones, incluso la posible eliminación del Golden Visa en España. Hemos visto que todo se ha quedado en ese aspecto y que no ha habido cambios en la legislación. Y quería preguntarte qué escenario podemos esperarnos para el 2024 con respecto a las Golden Visa. Mira, esperemos que en España lo sigan manteniendo porque de verdad que ha sido una puerta muy buena para inversores extranjeros que quieren venir, que han aportado trabajo indirecto al gobierno de España por la sencilla razón de que estas personas vienen a comprar propiedades y eso genera directa e indirectamente empleo. Personas que van a remodelar las propiedades, que van a alquilar, que esas personas vienen a España y van a los restaurantes, dan buenas propinas, van a comprar. Y mira, esto ha sido algo interesante porque si lo analizamos, por lo menos hablando de lo que es en la ciudad de Madrid, hemos visto cómo después de la pandemia, después del verano del 2020, ha habido una expansión gigantesca y cualquier persona que viene a Madrid lo puede decir, de restaurantes, de locales. O sea, es uno tras otro lo que ha abierto en Madrid. Tú vas a pedir una reserva, no hay mesas en los restaurantes más o menos reconocidos. O sea, es una barbaridad la cantidad de personas que están viniendo a Madrid. Y una de esas razones, porque muchas de esas personas han invertido, porque tienen familiares que están viviendo en Madrid y eso ha generado indirectamente un crecimiento del turismo. Entonces, ojalá y lo mantengan, ojalá y no lo aumenten porque ha sido una puerta muy buena para mejorar la economía de España. No solo en Madrid, lo hemos visto en Barcelona, en Valencia y en la Costa del Sol, en Málaga, Marbella, toda esa zona, la cantidad de personas, sobre todo en Latinoamérica. Al principio eran muchos chinos y rusos, asiáticos y rusos, y ahora la gran mayoría son personas de América Latina, mexicanos, colombianos, peruanos, que están viniendo a invertir. Desde el gobierno, a lo largo del año anterior, un sector del gobierno, estamos hablando de Podemos, el actual Sumar, se llegó a decir de que las Golden Visa llegaban a ser incluso un canal para el blanqueo de capitales o incluso con respecto a corrupción. Y quería conocer tu opinión al respecto y si consideras que bajo esta excusa se pueda buscar aumentar las regulaciones o aumentar la presión sobre aquellas personas que optan a este visado. Sí, bajo esa excusa lo pueden poner más a restringir. Pero la verdad es que no, mira, José, aquí realmente cuando se pudo haber hablado de una posible lavado de dinero fue en el momento de la crisis, al final del 2018, cuando estábamos hablando de que muchas personas, 2018 no, perdón, del 2008, cuando las propiedades cayeron y vinieron grandes empresas y grandes y fortunas de América Latina básicamente a limpiar todo esa oferta inmobiliaria que había en España. Pero actualmente no, eso ya se acabó. Las personas que están viniendo son empresarios
de América Latina que han construido, que están buscando un plan B para transferir a su familia, para vivir en España. No son personas que vienen a lavar dinero. Una persona que viene a lavar dinero no se va a comprar un apartamento de 500 o 600 mil euros para traer a su familia. Una persona que está lavando dinero compra 40 propiedades como existieron algunos casos en ese momento de un solo golpe y sin ni siquiera visitar las propiedades aquí en España. Entonces eso es algo muy lejos de la realidad. Es un canal muy bueno que está trayendo un turismo muy interesante, personas que están viniendo a aportar gracias a ese canal y a esa facilidad que se le está dando a España, de que puedan comprar una propiedad y que con eso puedan vivir y traer a su familia. Y la realidad es que la gran mayoría de las personas que invierten en Golden Visa tampoco viven todo el tiempo en España, sino una parte del tiempo los hijos vienen a estudiar en buenas escuelas. Esa es la realidad que estamos viendo ahorita. Vale, para terminar, Alex, quería preguntarte, hemos visto en algunos medios de comunicación la noticia, que por lo visto es fake, de que Portugal estaba prorrogando su Golden Visa para tratar de captar aquellas riquezas que están intentando escapar de España por aquella presión fiscal que se ejerce desde Moncloa, y entendemos que es una noticia que no es verdadera. Correcto. La Golden Visa, hay que aclarar algo, la Golden Visa en Portugal todavía se mantiene, pero lo que se ha eliminado es la Golden Visa a través de la inversión inmobiliaria. Es decir, si una persona va, como anteriormente, y compraba una propiedad y con eso le da una residencia, esa opción ya no existe. Ahora, si tú vas a Portugal y vas a crear empleo, vas a invertir en el aspecto cultural, vas a invertir en algo novedoso, pues entonces la Golden Visa sí existe todavía. Lo que no existe es lo que hay en España ahora, que tú puedas venir, puedas comprar una propiedad y en 20 días a ti te otorgan una residencia. ¿Okay? Eso ya en Portugal no existe, o sea que hay que tener cuidado porque no vaya a comprar una propiedad en Portugal creyendo que con eso va a obtener una residencia y no es así. Lo que se ha extendido también es un beneficio impositivo que se iba a acabar a diciembre de este año y lo han extendido para el 2024 también, para aquellas personas que tienen un régimen especial impositivo donde ellos pagan el 20% sobre ganancias generadas en Portugal. ¿Okay? Entonces eso sí se ha extendido, que es un régimen impositivo, pero no la compra de propiedades para obtener un beneficio migratorio. Okay, así que ojo con eso. Quería preguntarte para matizar, ¿ustedes desde el Grupo Sí España sí han percibido ese interés por parte de grandes fortunas o de personas que quieren invertir para emigrar hacia Portugal, ese miedo a la situación española? Al principio, cuando Portugal se vendió muy bien hace unos años y muchas personas que querían venirse para España decidieron invertir en Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal tenía una particularidad de que tú podías comprar una propiedad y a los 5 años de ser residente sin nunca vivir en España, tú podías solicitar el pasaporte portugués. Entonces muchas personas lo vieron como un canal muy, muy a futuro, pero con el tiempo se dieron cuenta de que los tiempos de procesamiento, nada más para obtener la residencia, superaban el año, para obtener el pasaporte superaban año y medio. Entonces eran tiempos muy largos. Y ahí fue cuando las personas desistieron de Portugal y empezaron a ver España, porque en España el proceso es muchísimo más breve. Yo creo que es de todos los programas que existen a nivel mundial de visa por inversión inmobiliaria, España es el que ofrece el tiempo de procesamiento más corto y esperemos que siga así porque está funcionando muy bien el programa actualmente. Entonces sí, muchas personas que antes querían irse a Portugal ahora se están viniendo y se han dado cuenta de que España les da mejores oportunidades y no solo eso, sino porque en España a los 2 años los iberoamericanos pueden también solicitar la nacionalidad española. Entonces eso es algo interesante. Lo importante es que todas las personas que piensen emigrar, que empiecen, a invertir en otro país, sea cual sea, que se asesoren bien para que puedan saber realmente cuáles son sus opciones. Porque a lo mejor la persona piensa que es una buena opción porque el amigo o el familiar emigró a ese país, pero resulta ser que a lo mejor tenemos otras opciones que se ajusten mejor a los objetivos de ese grupo familiar en otro país y estas personas no lo saben. Entonces es crucial que cualquier persona que vaya a enviar a sus hijos a estudiar, que quiera emigrar,
que quiera invertir, ya sea en una propiedad, ya sea en un negocio, tiene que asesorarse bien y ver realmente cuáles son las opciones legales en ese país para lograr el pasaporte de ese país. Perfecto. Alex, muchas gracias por este análisis, creo que quedó bastante claro y nada, que sabes que Periodista Digital es tu casa, cuando quieras estás invitadísimo. Muchas gracias. Buen día. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Y hoy también contamos con David González, que en concreto ha estado hablando con Julio Borges sobre su último libro, La posmodernidad en jaque. Hoy tenemos esa dosis de literatura con David González y Julio Borges. Hoy en la segunda dosis, como hacemos de vez en cuando, queremos alejarnos un poco de la más inmediata actualidad, que a veces es casi una dictadura para los periodistas, y queremos abrir un hueco, como hacemos muy a menudo, para hablar de libros. En este caso se trata de nuestros amigos de Libros Libres, La posmodernidad en jaque. Está firmado por Julio Borges y Javier Ormazábal. Hoy tenemos a uno de los autores, a Julio, y es un debate bueno, y ahora entraremos en qué tipo de debate es, entre dos figuras prominentes del ámbito filosófico en la historia. El británico C.S. Lewis, además era de cultura anglicana, y Gianni Battino, que era de cultura católica y era italiano, como su propio nombre indica, era un nombre italiano, que falleció además hace no mucho, creo que falleció en el pasado mes de septiembre. Sí. Y ambos tenían, a pesar de orígenes culturales distintos e intelectuales distintos, pues tenían una visión muy crítica sobre esto que se llama posmodernidad. Y como les decía, tengo aquí a uno de los autores del libro, de Julio. ¿Qué es el libro? Porque decís en el principio del libro, los autores, que esto es un experimento lo que habéis hecho. Sí, bueno, muchas gracias, David. Yo creo que el libro trata de buscar por diferentes caminos ayudar a explicar un poco el mundo en que vivimos, ¿no? Así como tenemos ese debate virtual entre dos autores que nunca se conocieron, porque Luis cumplió ahorita 60 años de muerto y Battino murió en el mes de septiembre, como bien dices, pero los pusimos a hablar imaginariamente en el sentido de cómo sería entre ellos una discusión sobre todos los temas, la política, la democracia, la cultura, la historia, la ética, y al mismo tiempo hemos utilizado casos concretos que han sido muy controversiales en Canadá, en Estados Unidos, en España, en diferentes países, para detrás de eso entender cuál es la filosofía que subyace o cuál es la filosofía que le da de alguna manera dinámica a la vida actual. Y es lo que se llama la posmodernidad, que es una palabra que todo el mundo usa, todo el mundo repite. ¿Qué significa? Porque de tanto uso son de estas palabras devaluadas. Sí, que cada quien le pone su significado. Bueno, para nosotros la posmodernidad, que la representa este autor italiano Battino, él mismo se asume como posmoderno. La posmodernidad tiene varias características. La primera de ellas es que reduce sustancialmente el poder de la razón. Dice, la razón humana al final supuestamente nos iba a llevar a la libertad, pero nos llevó a las guerras mundiales, nos llevó al holocausto, nos llevó a los gulags en la Unión Soviética, y al final, como es su pensamiento, la razón humana es débil. El sujeto, en segundo lugar, no es esa especie de rey del universo, rey de la creación, sino que también es simplemente como una hoja que se la lleva el viento. Es un conjunto de narraciones, historia, cultura, pero que no tiene sustancialidad, no tiene vertebración, por llamarlo de una manera. Luego, la posmodernidad, en tercer lugar, tiene otra característica, que es que dice que la historia se terminó, no hay historia, sino lo que hay son múltiples historias como una torre de Babel, y lo importante es que, por lo tanto, no hay progreso, no hay modernidad, no hay una meta a la cual ir. Ese es un poco el marco de la posmodernidad, pero eso tiene unas enormes consecuencias en la vida de todos nosotros y en los casos que hemos visto
y en los valores políticos que está viviendo ahorita el mundo, sobre todo en la crisis democrática. Además, decía yo al inicio de nuestra charla, que me pareció muy interesante señalarlo, son dos personas que vienen de ámbitos culturales completamente distintos. El señor Lewis, un anglicano británico con toda la carga que eso tiene cultural. Batino, que a mí me parece, yo creo que la evolución de Batino, igual me meto en camisas de once varas, pero me parece más interesante por las circunstancias de este hombre, criado en el ámbito católico, como todos los italianos. Bueno, tiene una evolución hacia el marxismo. El marxismo, bueno, descubre el rechazo por su condición de hombre homosexual. Y esto le lleva, bueno, a plantearse dos realidades con dos influencias culturales tan fuertes y que tanto han marcado la cultura occidental, como son el marxismo y el cristianismo católico. Bueno, le lleva a construir toda una orden de pensamiento que, curiosamente, bueno, se puede confrontar con la de Lewis, que venía de otro ámbito completamente distinto. Sí, son como caminos que se cruzan, ¿no? Claro. Porque Lewis en su juventud es totalmente ateo, totalmente materialista en cuanto a filosofía del mundo, muy influenciado por el pensamiento de Freud, por el pensamiento freudiano. En cambio, Bátimo es católico, se siente muy rechazado por su condición homosexual, se hace comunista, llega a ser parlamentario europeo y luego se vuelve de nuevo católico. Pero católico no en el sentido de volver a Dios o volver a la creencia en Jesucristo. Él no creía en Dios, no creía en Jesucristo, él pensaba que el mundo era totalmente nihilista, la nada, es decir, esto no tiene sentido. Era materialista en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y para él la vida era simplemente fábulas que nosotros vivimos, pero consciente que estamos viviendo una fábula. Es decir, como si tú fueras protagonista de una historia de niños, pero sabes que estás viviendo como protagonista de una historia de niños y no te haces mala vida con eso, sino es simplemente el rollo que te tocó, el traje que te pusiste, que es el que te gusta, pero consciente de que vas después a la nada. En cambio, Luis, camino contrario, viene de la nada a decir, no, la respuesta frente a los problemas de la modernidad es sentir y entender que hay una trascendencia. Es decir, que la razón no es poderosa, pero podemos acercarnos a la verdad. Que el sujeto no es el rey del universo, pero puede construir sobre bases firmes la dignidad, el bien común, que no hay una historia, pero sí hay una historia de la creación, digamos. Entonces es interesante porque son dos visiones que vienen de caminos diferentes, tienen el mismo diagnóstico sobre los males de la modernidad, pero de cara al momento que vivimos hoy, que es la posmodernidad, tienen dos curas totalmente diferentes. Claro, no, es que eso es lo interesante, yo creo, de esta charla. Bueno, que tú dices que es ficticia, lo es, porque evidentemente estos dos filósofos nunca coincidieron, pero es verdad que, bueno, utilizáis las herramientas que ellos se dotaron para explicar. Sí. Tú has dicho la palabra, los problemas de la que supone la posmodernidad, la palabra problema aparece. Claro, bueno, si seguimos hablando de esto, Batino murió hace poquito, pero bueno, sus escritos ahí están. Lewis, Sí. como bien dices, murió en 1963, hace 6 décadas. Pero todavía a día de hoy, en 2023, seguimos hablando de la posmodernidad como una realidad que, bueno, parece que del todo no nos convence, porque la seguimos considerando, no sé si alguno es un problema, pero desde luego algo que desentrañar y que entender. Sí, porque, bueno, ¿por qué está vigente la posmodernidad? En el sentido, eso que hablábamos antes, que no hay historia, que la razón es débil, que el sujeto es débil, porque al final la recomendación que hace Bátimo es que cada quien interprete el mundo como le dé la gana, que la interpretación es libre, que la libertad es como yo soberanamente interpreto al mundo. Eso es lo que él llama la hermenéutica. Entonces eso para todo el mundo le resulta muy bien. Es decir, si la realidad es lo que yo interpreto, bienvenido sea. El problema está que cuando tú saltas un paso más allá y vas, por ejemplo, al ámbito político, te das cuenta que te topas con el poder o con el autoritarismo, que te dice, yo interpreto el poder de esta manera porque me da la gana y porque tengo el poder. Entonces ves que tienes un límite muy limitado, honestamente, porque al final se termina abriendo la puerta a que el más fuerte se imponga. Y es un poco lo que vivimos. Cuando se habla de crisis de la democracia es eso al final, que ya no hay un lugar de encuentro, sino que la democracia, lejos de ser ese lugar de encuentro, es un lugar más bien de campo de batalla, de diferencias, de imposiciones, de contrastes, de fractura. Y eso es lo que está viviendo, por ejemplo, el mundo hoy, desde Estados Unidos, España, América Latina, una democracia que se ha ido vaciando y se ha convertido cada vez más autoritaria y cada vez más dependiente del fuerte, del poderoso, de la persona. Y ese es el drama que estamos viviendo ahora. ¿Qué ha pasado para que lleguemos a este punto, a este
que se estreche tanto los marcos de debate hasta tal punto que no se le pueda llamar ni debate. Sí, claro, claro, totalmente. Y el tema también está porque la democracia se ha vaciado de debate y de ideas. A veces es un debate entre extremos, muy vacíos esos extremos. Lo que están defendiendo es una lógica de amigo-enemigo y no construir un centro que sea un lugar de encuentro, así tú pienses totalmente diferente al otro. Pero hay un espacio en el cual tú eres capaz de construir una visión compartida y buscar que todo el mundo por lo menos pueda en algunos temas mínimos compartir esa visión. Eso se dinamitó, eso explotó. Y ahorita simplemente es el extremo contra el extremo y al final es la autodestrucción. Y eso es lamentablemente la deriva que está tomando la democracia y por eso se está convirtiendo cada día más en una democracia más personalista y más de imposición. Claro, y todo ese territorio yermo que son los espacios en los que se llegaban a algún acuerdo, más allá de que las formas de entender el mundo sean distintas, ¿hacia dónde nos puede llevar? Porque claro, los precedentes en la historia que tenemos cuando las democracias se debilitan y los debates se polarizan hasta tal extremo que es imposible llegar a un consenso en los mínimos, Claro, bueno, bueno, los precedentes son complicados. No, y te das cuenta que eso que es tan real, tan de carne y hueso, tiene que ver con la filosofía. ¿En qué sentido? Bátimo te dice, el diálogo no es posible. ¿Por qué el diálogo no es posible? Porque no hay verdad. Es decir, cuando tú y yo debatimos en un diálogo, los dos deberíamos tener la presunción de que vamos a llegar a un acuerdo y una verdad. Bátimo te dice, eso no existe. Yo tengo mi posición, tú tienes tu interpretación y lo que podemos hacer es conversar, pero no dialogar, no intercambiar. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo subsiste la democracia si no hay diálogo? Si lo que vale es simplemente la interpretación que cada quien tiene y la ley de la mayoría. Entonces todo al final vale, porque lo que tienes que hacer es no tejer la lógica de unos argumentos, sino persuadir. Entonces ya la democracia se convierte en un engaño, en simplemente retórica, en simplemente persuasión. Y es parte de lo que vivimos ahora. Entonces, si no hay esa voluntad de decir, hay unas verdades pequeñas, pero existen, y esas verdades las encontramos construyéndolas a través del diálogo, y el posmodernismo te dice, no, estás equivocado porque no hay verdad a la cual alcanzar y no hay diálogo sobre el cual construir una visión compartida como sociedad, sino simplemente átomos que construyen cada quien su interpretación de la cultura, de la historia, de la política, de la economía. Te das cuenta entonces que el panorama de la democracia es muy, muy sombrío, porque no va a ser un rompecabezas que armamos todos, Claro. sino simplemente una guerra de todos contra todos al final. Y un debate, y bueno, trasladándolo al ámbito del debate, un debate entre sordos, ¿no? Porque si yo te pregunto la hora y tú me respondes, traigo manzanas. Sí, claro. Quiero decir, es que no existe no se lo puede llamar ni debate siquiera a esa realidad. Totalmente. Y eso, de alguna manera, es lo que ha contagiado a la vida actual. Y en el fondo, lo que el libro quiere demostrar es que eso que es tan actual tiene su raigambre en una filosofía clara y en temas que parecen muy cómicos. Por ejemplo, temas de la vida real que traemos allí. Caso, un escultor italiano que está allí documentado vende esculturas por 16.000 euros, pero son esculturas invisibles. No existen. Sí, es verdad que le narráis esa anécdota en el libro que yo al principio pensé que habíais utilizado un recurso literario y luego busqué en internet y resulta que no, que es pasó la realidad. Sí existe. O por ejemplo otro caso en Canadá, donde los cómics de los hermanos Dalton y de Asterix... Que a mí eso me dolió mucho porque yo forma parte de mi educación sentimental. Bueno, hicieron una pila y quemaron los libros en Canadá de Asterix y Obelix porque son representantes de una cultura contra los nativos. ¿Es verdad eso? ¿Tiene lógica? O el caso, por ejemplo, de un padre que está luchando en Texas, en Estados Unidos, porque su mamá desde que nació el hijo dice que es mujer y biológicamente es un niño y ella acudió a los tribunales y los tribunales le han dado la razón y el papá no puede ni siquiera acercarse al hijo y lo han sometido a políticas de reeducación para que entienda que su hijo es hija. Entonces, lo que te quiero decir es que vivimos en la cotidianidad miles de cosas y todas al final van a lo mismo, a una sociedad en la cual ya no hay referente, ya no hay búsqueda de la verdad, ya no hay racionalidad, sino que simplemente va navegando cada quien de acuerdo a su interpretación. Claro, la tentación
obviante algunas de estas anécdotas. Lo de la escultura de lana invisible es que me parece que como estafa me parece que roza la genialidad. Desde pero luego. alguien la compró. O muchos la Claro, compraron. sobre todo, bueno, si alguien tenía dinero para pagar por esa chorrada, también digo que pena, me da la justa. Claro. Tengo que decirlo. Claro, la tentación ante este tipo de historias es reírnos, porque nos parecen que rozan el surrealismo, pero es verdad que colocadas todas de manera conjunta, bueno, trasladan una imagen de la actualidad, del día a día, un poquito que menos risa promueve cualquier cosa. Claro, porque si toda esta discusión es verdad, entonces Hitler tenía razón, o Nicolás Maduro tiene razón en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron cada quien libremente, sin ningún límite, sin ningún tipo de limitación, y simplemente le dieron rienda suelta a su hermenéutica, a su forma de ver la vida. Llegará un momento que la gente dirá, pero eso no es justo. Ah, bueno, entonces sí existe la justicia. Ah, pero eso no es verdad. Ah, entonces sí existe la verdad. Y ahí es donde hay que reflexionar que esa visión extrema de que todo es relativo, nada existe, todo es interpretación, como dice Bátimo de Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. Cuando te empieza a tocar a ti tu libertad, tus derechos, tú dices, no, esto como que no funciona, la verdad. Y esa es la realidad. Claro, eso yo, leyendo el libro, llegaba a unas conclusiones que decía que hasta qué punto estas posiciones, y no sé si esto es tranquilizador o no, muchas veces se construyen casi por la galería, ¿no? De cara a la gente de fuera. Esto de, bueno, las verdades son interpretables, la justicia puede ser variable en función de si me viene bien o no. Cuando uno acaba siendo protagonista de algo, sí que reclama esos conceptos. Oiga, no, que esto no es verdad, oiga, que esto no es justo. Es decir, yo creo que eso es tranquilizador, ¿no? Pensar que en el fondo son posturas a veces de cara a una especie de mundo que estamos construyendo en el que, bueno, vamos a mantenernos en la cosa esta del relativismo que parece que es como ir saltando minas y nos protege. Bueno, si tú te das cuenta, yo creo que es la tendencia que domina el mundo hoy. Es una tendencia donde lo natural es simplemente eso, que todo vale, todo corre, todo es relativo, todo tiene su interpretación, no hay una verdad humana, no hay una historia humana, no hay dignidad humana. El propio Bátimo dice que los derechos humanos son una construcción histórica, es decir, pudieran ser de una manera o de un color o de otro, pero lo que tú dices es cierto, es decir, cuando toca la fibra de algo que a una persona lo indigna o lo sorprende, la gente naturalmente salta y dice, esto no está bien. Sin embargo, esto es lo que domina. Esto no es de minorías, esto es lamentablemente toda la tendencia cultural, la tendencia que vemos en los medios de comunicación, la tendencia que vemos en la política, la tendencia que vemos en la manera como se relaciona la gente. Y simplemente lo que nosotros queremos es, con este libro, decir, valoremos qué entendemos al final por libertad. Si es simplemente hacer lo que queremos, que suena muy bien, hasta que otros quieren hacer lo que ellos quieran con nosotros. Y nos afecta. Y nos afecta, totalmente. Claro, ahí es donde entrábamos un poco en esto de los marcos. Es que habéis escogido a dos filósofos muy concretos para esta hipotética charla. Bueno, nos encontramos con que estamos en 2023 y hablamos en concreto de España. En los planes de estudios la filosofía cada vez ocupa menos importancia. Uno de los dos filósofos, Lewis, lleva muerto 60 años, el otro falleció hace poquito, pero bueno, su área de influencia fue sobre todo a partir de los 70. Da la sensación que en el ámbito académico, te pregunto a ti que estás más metido en ello, en el ámbito académico se está haciendo algo con respecto a que se arrincone todas las humanidades, como que pasen a no tener importancia y por lo tanto, como hablábamos al inicio de la charla, los marcos de debate se estrechen hasta tal punto que ni siquiera la discusión intelectual esté permitida. Sí, no, eso empobrece y está pasando en España y en otros países, que se privilegia la educación en teoría técnica, y eso está bien, pero a costa de también castrar totalmente el pensamiento humano, la trascendencia, la reflexión sobre lo que significa la vida, lo cual al final ayuda a que eduquemos personas que no son íntegros, en el sentido que no tienen una visión global, completa, profunda de lo que es la vida, sino que simplemente son más robóticos e instrumentales que personas que tienen una sensibilidad. Y allí hay un capítulo sobre la educación que es interesante porque eso es lo que está en juego. Es decir, Bátimo, por supuesto, propugna por lo que llama una educación débil,
donde el maestro no juega ningún papel, sino que simplemente estimula a que los estudiantes saquen su interpretación, su visión, su libertad. En cambio, Lewis más bien dice, tenemos que crear una educación que promueva seres humanos que plenamente se formen. Las emociones, la razón, la actitud frente a la vida, y yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Y además, a pesar de los puntos de vista, es verdad que en el capítulo que habláis de la educación se ve cómo los dos planteamientos pueden llegar a ser complementarios, porque es verdad que lo que se experimentó en los países nórdicos, ¿no? En los países escandinavos, que era un poco mantener la rigidez de no, a usted se tiene que saber los ríos sí o sí, con el hecho de estimular también al estudiante a tener una visión crítica de la realidad. Claro, que a veces hemos confundido con la visión crítica, que si te digan, no, el Ebro pasa por Zaragoza, digan, no, mi opinión es que no pasa. Hombre, pasar pasa. Por mucho sí, que no, en eso tienes razón, tiene que ser algo complementario, en el sentido que tú tienes que ser un gran estimulante de la verdad, pero ese estímulo de la verdad o de la imaginación al final tiene un sentido. Es decir, todo se reduce a que esto tiene un sentido y que la vida tiene un sentido. Y ese sentido es lo bueno, lo bello, lo verdadero. Eso es lo que le da sal a la vida, lo que le hace dar contenido a la vida. Y cuando Lewis habla de entrenar las emociones, habla precisamente de que a los jóvenes y a los niños, de manera muy simple, lo decía Aristóteles, lo decía Platón, hay que enseñarlos a amar lo bueno y a que odien lo feo, a que odien lo malo, a que odien la mentira. Suena de cajón, digamos, suena muy simple, pero al final ahí está encerrado la posibilidad que tú tengas gente con una visión profunda, con una visión trascendente, con una visión colectiva de entrega al otro, o simplemente gente que no se cuestiona nada, que simplemente vive encerrados en su propio yo, sin ningún tipo de profundidad en la vida, sin sentido, y eso en el fondo es lo que está también en juego, ¿no? Pues nos hemos quedado sin tiempo, por desgracia, porque podríamos estar horas y horas hablando de esto, pero recomendar otra vez el libro, La posmodernidad en jaque, porque se demuestra que la filosofía, aunque la quieran erradicar de los planes de estudio, es muy necesaria y además puede ser entretenida y podemos ver la influencia que tiene en nuestro día a día, que no simplemente es una materia que teníamos que aprobar en el instituto que tal nos la de encima. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, David. Gracias por la invitación. Y con esto nos vamos. Ya saben que volvemos el lunes a las 8 como siempre, aquí en la segunda dosis de Periodista Digital. Antes de irse, lo que les digo siempre, denle un me gusta al vídeo, comentarios, sugerencias, opiniones, lo que les parezca. Y lo más importante es que disfruten a tope el fin de semana y que el lunes no falten a la cita. A las 8 les espero. Gracias.